Amado hermano, amada hermana, qué bendición poder saludarte. Qué bendición en este día poder expresar mi deseo de que Dios te sea propicio en todo momento, en toda necesidad. Y nada mejor como la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza. Si bien es cierto, somos rodeados por situaciones muy difíciles que de repente pues no podemos tener control de ellas, de esas circunstancias, pero sí podemos tener control de nuestras actitudes, como acudiendo al Dios Todopoderoso, acudiendo al Santo, acudiendo al Señor Dios Todopoderoso, nuestro divino Creador, que no cierra su oído a ninguna oración, que no da la espalda a aquel corazón contrito y humillado que se acerca a Dios esperando que hay respuesta. Me llama mucho la atención la palabra que expresó el apóstol Pedro en un momento de una situación muy particular, y es que el apóstol Pedro expresó algo que dice: ¿y a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sabe, a usted le rodearán muchos beneficios, digamos económicos, mejor dicho, muchos beneficios terrenales, beneficios, ganancias, en fin, todo lo material que usted pueda tener en su vida. Dinero, trabajo, profesión, pero nada de eso llenará ese vacío. Así que lo que usted y yo necesitamos lo tiene Dios, lo tiene el Señor, nuestro divino Creador. Él tiene lo que usted y yo necesitamos. Solo Él puede llenar nuestra expectativa. Solo Él puede llenar esos vacíos, solo Dios puede quitar esa soledad, esa tristeza, solo Dios puede hacer huir esas depresiones, ansiedades. Estamos en un tiempo muy difícil. Usted y yo lo sabemos, no es necesario describir la situación mundial que ahora mismo vivimos. Y bueno, nadie mejor que Dios para poder aliviar esas preocupaciones. Nadie mejor que Dios para traer esa paz que necesitamos. Es cierto, la palabra es verdad. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Su palabra se cumple. Y en el correr de nuestra vida podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Es inescrutable, es insondable. Así es la palabra de Dios, la cual trae alivio y esperanza a todo aquel que acuda a la palabra de Dios. ¿Necesitas una salida? Está en la palabra de Dios. Y para ello tú necesitas rendir tu vida a Jesucristo. Para recibir los beneficios de la palabra de Dios necesitas haber rendido tu vida a Jesucristo, haber reconocido delante de Dios que eres un pecador
y reconocer y creer que Jesucristo vino para salvarte, que Él tiene potestad para perdonar tus pecados. Basta con que hagas una oración, creyendo, haciendo conciencia de ese paso de fe, haciendo conciencia de tu necesidad. No es una oración vaga, es siendo consciente tú tanto de tu necesidad como que Dios también te puede perdonar. Él tiene esa potestad y pasas a ser un hijo de Dios que recibe los beneficios de la palabra, de su poderosa palabra. Yo haré una oración para que tú la repitas y des ese paso de fe. Padre Santo y maravilloso Señor, dador de vida, reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco mi necesidad de ser perdonado por ti, Señor. Reconozco que tu Hijo amado Jesucristo es el Señor y que Él me puede salvar por la obra hecha en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Ayúdame a salir adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dado ese paso, tú estás listo para recibir las bendiciones del Señor. Tú estás listo para ser enseñado por el Señor a través de su palabra, acudiendo a la Biblia, a su palabra, palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres. Así que en este momento yo quisiera compartir contigo un salmo poderoso, un salmo que nos enseña acerca de nuestra necesidad de hablarle a nuestra alma. Nuestra alma es el asiento de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Así que tu voluntad tienes que ahora mismo activarla y hablarle a tu alma. Antes acudo a leer el Salmo 103. Ese Salmo 103 nos enseñará muchas cosas acerca de nuestro Dios, de los beneficios de Dios, de las bondades de Dios en nuestra vida. Y nada mejor que hablarle a nuestra alma. Así como hizo en cierto momento David, que le dijo a su alma: alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Oh alma mía. Entonces vamos a leer la palabra, el Salmo 103, el cual dice así. Salmo 103, a partir del 1, versículo 1, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel todas sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Preciosa palabra la cual inicia ordenándole a su alma que bendiga a Jehová. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando dice bendice alma mía, David está siendo contundente con su alma. Le está ordenando a su alma. No le está preguntando, alma mía, ¿será que puedes? ¿Puedes alabar a Dios? No. Él ejerce tanto disciplina como autoridad sobre su persona, sobre su alma. Él determina alabar a Jehová, bendecir el nombre de Jehová, y él va más allá. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Así que todo ese ser, cuerpo, alma y espíritu, se sujeta, se somete a una orden dada por su dueño, por su persona, que en este caso es el rey David. Y bendiga todo mi ser su santo nombre, toda su existencia, su pensamiento, su alma, su espíritu, su corazón, su pensamiento. Aún mi carne te anhela, dice en uno de los salmos el rey David, Salmo 63. O sea que aún la carne se sujeta a entrar en una actitud reverente, en una actitud de solemnidad cuando se trata de alabar el nombre de Jehová.
tú y yo podemos hacer lo que hizo David. Dice David a su alma: oh alma mía, bendice a Jehová. Oye, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como hijos de Dios recibimos los beneficios de Dios, porque tenemos herencia en Jehová. Somos herederos y coherederos en Cristo Jesús para con Dios, quien nos hizo justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que eso nos hace herederos, habiéndosenos dado potestad de ser hechos hijos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos hace herederos del bien de Dios. Y Dios dice: a ver, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti, según el fin que esperas, según nuestros deseos, según nuestros sueños. No sé cuál sea tu sueño. Hay sueños legítimos como de cualquier persona, sueños terrenales, como decir, ser fiel a mi familia, alcanzar metas para favorecer a mi familia, como también pueden haber sueños de trascendencia eterna. Uno de mis sueños es encontrarme ante el Padre y escuchar esas palabras que dicen: bien, sierva fiel, entra en el gozo de mi Padre. Yo quiero escuchar eso. Y siendo heredera del bien de Jehová, que Él me ha de conceder su gracia, su favor, esa fuerza y esa fortaleza para perseverar y un día encontrarme frente a Él y escuchar esas palabras. Así es, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos beneficios de Dios. Pero yo, ¿qué beneficios tengo?, podrá decir alguien. ¿Sabe? Dios es bueno, Dios es fiel sobre buenos y malos. Dice su palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él concede la lluvia, hace llover sobre justos e injustos. Así que ese amanecer de cada día que ya tú das por hecho, esa claridad, ese sol o esa lluvia que tenemos, esos paisajes hermosos, el canto de las aves, el murmullo de las aguas, el sonido del mar, son regalos de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos otros beneficios que van mucho más allá de estas cosas que ya damos por hecho para cada día, y que es menester agradecerle a Dios por ese regalo maravilloso. Tú te despiertas cada mañana, das por hecho que tienes que despertar, pero te has olvidado o no has reconocido que es Dios quien te concede abrir tus ojos y contemplar un nuevo día. Si vamos a hablar de los beneficios, son innumerables. Pero como hizo David, podemos nosotros decirle a nuestra alma: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Alma mía, te recuerdo, alma mía, que
Es Él quien perdona todas tus iniquidades. Es Él quien sana todas tus dolencias. Es Dios quien trae sanidad, sanidad al alma, sanidad física, sanidad al corazón, al pensamiento. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, nos concede su palabra, la cual viene a operar poderosamente en nuestro interior, a limpiar, a transformar, a renovar. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos por la vida. Ese es nuestro Dios, el cual nos concede ese bien a través de su palabra. Nos sana y nos perdona. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Es el pecado desde la raíz. Él tiene la potestad de perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades. Él, a través del perdón, nos concede esa sanidad, como dice el versículo, alma mía. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Alma mía, Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él nos corona de ese favor, de esa gracia, para saber conducirnos por la vida. Es Dios quien ha rescatado nuestra alma de la oscuridad, de las tinieblas. Cuando dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida, es que nos sacó de ese mundo de pecado. Nos sacó de ese mundo donde solo hay tormento, angustia, confusión, dolor, amargura, engaño, intrigas, ofensas. De allí, de ese hoyo, piense que puede haber en un pozo cenagoso. En el Salmo 41 nos habla de ese pozo cenagoso. Imagínese qué puede haber en el fondo de un pozo. Yo no quiero ni pensar qué puede haber en ese lugar. Ese lugar representa el mundo de donde nos ha sacado Dios. Dice su palabra que es Dios quien nos traslada de la oscuridad a la luz eterna, de la pobreza a la riqueza en Cristo Jesús, de la maldición a la bendición en Cristo Jesús, de la muerte a la vida eterna en Cristo Jesús. Esos regalos en Cristo Jesús. Alma mía, yo te recuerdo. ¿Cuál es ahora tu posición delante de Dios? Alma mía. Alma mía, yo te recuerdo que Él es quien sacia tu boca. Sacia tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabe? Allí cuando nosotros nos encontramos débiles por las situaciones, agobiados. ¿Sabe? La vida del águila, cuando tiene 50 años, el águila está viejo y su aspecto es como tal. Sus plumas pesadas, su cuerpo pesado, su pico muy encorvado, las uñas de sus patas o garras están muy encorvadas. Un águila se encuentra en
en sus 50 años en un estado, se puede decir, deplorable. Y así nos encontramos nosotros cuando venimos a Jesucristo. Y en Jesucristo nos renovamos. En Jesucristo se transforma nuestra personalidad. En Jesucristo desaparecen las tristezas. Por eso dice la palabra: tú cambiaste mi lamento en baile. El que estaba triste, pasaba amargado, pasaba agobiado. Hoy tiene alegría en su corazón porque Dios le ha vestido de justicia. Ha cambiado su tristeza en alegría. Así que la vida del águila, en la vida del águila está representada nuestra condición con ese antes y ese después. Antes de conocer a Cristo, después de haber conocido a Cristo. El águila, cuando llega a sus 50 años y se encuentra en esa situación, se remonta a las alturas, se remonta a la montaña, a esas rocas altísimas, a lo más alto, de tal manera que él se encuentre solo. Eso sucede con nosotros cuando estamos en ese mundo de tinieblas y Cristo nos encuentra y nos encontramos con Cristo y experimentamos ese encuentro maravilloso con Cristo, que es real. Así el águila, cuando se encuentra en las alturas, empieza a golpear sus alas en las rocas, de modo de que quedan esas alas, quedan sin ese plumaje viejo y pesado. Golpea su pico en la roca, de tal manera que crecerá un pico nuevo. Según el estudio respecto a este asunto del águila, dice que le lleva, no sé si son 3 meses o 5, no sé. Pero el caso es que le lleva un largo periodo de tiempo ese proceso. Golpeando sus alas, golpeando su pico, rasgando en las rocas esas garras que tienen encorvadas. De modo que cuando viene a cumplirse ese tiempo de ese proceso, el águila está rejuvenecida. Así es Dios con nosotros, nos rejuvenece a través de su palabra. Rejuvenece nuestro espíritu, nos fortalece. Y vienen las situaciones, arrecian contra nosotros, pero como estamos fuertes en el Señor, como dice la palabra, los que esperan en Jehová recibirán fuerzas de águila. Los que esperan en Jehová. Entonces nos renovamos y llegan las adversidades y estamos fuertes para hacerle frente. Habrán ocasiones en que nos veremos como vencidos, pero no estaremos vencidos. No estaremos vencidos, estaremos en victoria. Porque ese es nuestro Dios. Alma mía, yo te recuerdo que Jehová es quien hace justicia y derecho a los que padecen violencia. ¿Sabe? El ser humano tenemos tendencias a tomar venganza de la ofensa que se nos hace. Tenemos esa tendencia de tomar venganza del agravio.
Y Dios dice, no os venguéis vosotros. O sea, no, dejémosle la venganza a Jehová, porque nuestros enojos no obran justicia de Dios. Y Dios, la justicia de Dios, sí. Y Él tiene la potestad de aplicar su justicia, y en su justicia hay bien. Mientras que nosotros con nuestros enojos no producimos algo bueno. La violencia engendra violencia. Así que hemos de poner nuestros asuntos delante del Señor, porque es Jehová quien hace justicia y derecho a todos los que padecemos violencia, los que padecemos justicia, los que se nos violentan nuestros derechos. Hoy en día vemos la injusticia en todos los tamaños y colores. Basta con ver hacia afuera, que no estemos tan internos en nuestro interior. Salgamos hacia afuera y veamos toda clase de injusticias que se cometen. Se nos violentan los derechos. A los seres humanos se nos olvida que el derecho a la paz es el respeto al derecho ajeno. Yo aprendí de una hermana en Honduras. Recuerdo que fui a visitarla, ella se llama Olga Pérez. Fui a visitarla y estacioné mi coche o mi carro frente a la casa de su vecina. Inmediatamente ella me dijo, no, Susa, ven, por aquí puedes estacionarlo. Yo cuido mucho a mis vecinos. Y eso no lo olvido nunca, porque yo también aprendí ese detalle, ese gesto, lo voy a llamar un gesto, de cuidar sus vecinos. Y eso es bueno, porque mi vecino más cercano será mi hermano más cercano. Entonces, es importante nosotros respetar no solo al vecino, al que vive cerca de nosotros. Es necesario respetar a todas las personas, considerarlas importantes, porque lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Así que es importante decirle a nuestra alma, alma mía, escuche bien. David le dice a su alma, alma mía, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, todas sus obras. Si Dios notificó sus caminos a Moisés, ¿qué no te puede notificar a ti? Si tú te acercas a Él, a conversar con Él. Moisés se caracteriza por ser un hombre manso, un hombre que vivía en la presencia de Dios. Era un hombre que tenía una comunión con Dios, de tal manera que cuando descendía de esa montaña, él tenía que ponerse un velo porque la gloria de Jehová estaba en él, según era su comunión con Dios. Los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés. Es allí donde Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo,
Mira, te mostraré mis espaldas, te pondré sobre una roca. Dice, pondré mi mano para protegerte y yo pasaré y verás mis espaldas. O sea, cuando dice la palabra sus caminos notificó a Moisés, es que eran tan amigos con el Señor. ¿Y qué te impide a ti y a mí que seamos amigos de Dios? ¿Qué te impide a ti que tengamos esa comunión con Dios? Sí, hay algo que lo impide y es el pecado. Sacúdete del pecado y tendrás esa amistad con Dios. Sus obras notificó también a los hijos de Israel. Mira la importancia. Dice la palabra de Dios allí mismo, el siguiente versículo dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando dice lento para la ira es que su misericordia se manifiesta cuando nosotros tenemos actitudes rebeldes, egoístas, envidiosas, maliciosas. Lento para la ira, pero cuando dice lento para la ira también quiere decir que tiene un tope, que tiene un límite. Y cuando se llega a ese límite, Dios desata su ira. Pero tome en cuenta, más que todo, cuando dice lento para la ira y grande en misericordia. No guardará su enojo para siempre, ni para siempre contenderá. O no contenderá para siempre, ni guardará su enojo para siempre. Así es Dios. Nos perdona nuestros pecados. El siguiente versículo dice, como secuencia del que acabo de mencionar, que dice que no guardará su enojo para siempre, no contenderá con nosotros. Dice, porque Él no ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme nuestros pecados. Porque si se tratara de pagarnos conforme nuestros pecados, o hacer con nosotros con nuestras iniquidades, no estaría yo aquí hablándole de la palabra de Dios. Usted y yo no viviríamos, porque todos hemos sido pecadores. Nacimos en el pecado. Y si se tratara de que Dios va a hacer con nosotros conforme nuestras iniquidades, créame, la humanidad entera no existiría. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su Hijo amado Jesucristo, que determinó venir a la tierra, engendrarse en la Virgen María, hacerse hombre y experimentar esta condición miserable del ser humano. ¿Por qué miserable? Por esta condición de sufrimiento, de dolor, de corrupción. Es una corrupción total, pero Cristo vino para rescatarnos. Cristo vino para transformar nuestra vida. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Así que así es Dios, así es nuestro Dios de perdonador.
echó todos nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de nuestros pecados. Si acaso nosotros recordamos nuestros pecados, pero para traer a memoria de dónde nos sacó el Señor, de qué oscuridad, de qué esclavitud, de qué tinieblas, tormento y sufrimiento nos ha sacado Dios para mostrarnos un camino mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendigo el nombre de Jehová. Y como dice David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así es, estimado oyente, hermano, así es Dios de poderoso. Y el siguiente versículo, vea, nos habla acerca de los que temen y nos habla acerca de su misericordia. Los siguientes 3 versículos. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido Jehová su misericordia sobre los que le temen. No sobre todos. Sus misericordias no son para cualquiera, es para los que le temen. Las misericordias de Dios están activas a favor para los que le temen. ¿Qué es temer a Jehová? Buena pregunta. Temer a Jehová es ser reverentes, respetuosos de su palabra. Temer de su palabra es creer que lo que dice su palabra se cumple. Lo que está escrito en su palabra se cumple, es verdad. Ni un punto ni una tilde dejará de cumplirse. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que si Dios ha dicho que será misericordioso con los que le temen, espere las misericordias de Dios si usted es un temeroso de Jehová. Cuanto está lejos el oriente del occidente, desconozco esa distancia, pero sé que está de punta a punta más o menos, como dicen en mi país, al otro lado del charco, es al otro lado del océano. Pero la verdad, cuanto está lejos el oriente del occidente, así ha hecho alejar Dios nuestras rebeliones. Las ha hecho alejar de nosotros. Cuando dice, ha hecho alejar nuestras rebeliones, ¿sabe? Esa vida pasada que tanto le atormenta, esa culpa que tanto le atormenta, yo no sé qué ha hecho usted en su vida y que siente que lo separa de Dios o que usted cree que no se puede acercar a Dios. Pues yo le digo, acérquese a Dios porque dice la palabra que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado Dios jamás desprecia. Un corazón contrito y humillado es un corazón arrepentido de sus malos caminos, reconociendo que hay alguien que le puede perdonar y ese alguien es nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos en la obra redentora de Jesucristo. Allí hay perdón de pecados. Allí hay un cambio de vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese es nuestro Dios. Dice la palabra, como el Padre dice, se compadece de los hijos. Jehová se compadece de los que le temen. Usted viene a ser como un hijo, mejor dicho, un hijo porque
En Romanos dice que Dios nos ha dado potestad de ser hechos sus hijos a través de Jesucristo. Usted puede recibir todos los beneficios de Dios como hijo. Y recibirá esa misericordia de Dios. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Usted y yo tenemos los elementos de la tierra, por eso somos polvo, fuimos hechos de la tierra. En Génesis puede encontrar cuando Dios nos hizo de la tierra. Tenemos los elementos de la tierra. Y Dios dice, conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios dice, no puedo exigirle a mis hijos que estén a la altura mía, siendo yo un Dios infinito. Porque el hombre es carne, es polvo de la tierra. Sus años son 120 en su mejor estado. Vea cuán grande es el amor de Dios. Porque el hombre, dice, como la hierba son sus días. Como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que viene el viento. Dice, y el viento la golpea y la hace perecer. Y el lugar donde ha nacido esa flor no la conocerá jamás. Así somos nosotros, el ser humano, nuestra condición, nuestros días. Hoy somos y mañana no somos. El Salmo 51 dice, porque el hombre, dice, sus días son como la sombra que pasa. El hombre es semejante a la vanidad. Pero sabe, en Dios adquirimos eternidad. Un día moriremos y tenemos esa convicción y esa seguridad de que nuestra salvación está garantizada en la obra de Cristo y nos encontraremos con el Padre allá en su reino, en el cielo. No es un cuento de hadas, no es una historia de fantasía, es algo real que Dios me ofrece a mí y te ofrece a ti. No sé si tú ya lo tienes, pero yo sí, porque ya creí a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya tengo mi galardón, tengo mi salvación en Él. Yo lo creo, yo tengo firmes convicciones en sus promesas, que son sí y amén. Gloria a Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios en quien he creído y sé que es poderoso para hacer lo que ha prometido. Y si la palabra de Dios dice esto del hombre que hoy es y mañana no es, también dice, mas su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus misericordias para ponerla por obra. Se acuerda de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Los mandamientos de Dios no son para leerlos hoy y olvidarme el siguiente día de lo que dice su palabra.
Su palabra he de ponerla en práctica en mi vida. He de obedecer su palabra en mi vida. He de vivir conforme lo que Él me habla en su palabra. Y allí está la abundancia de vida que Dios nos ha dado en poner por obra su palabra. En poner por obra su palabra. Y esto nos lleva a considerar y a creer y a tener convicción de que Jehová ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No hay reino, no existe reino que esté sobre Dios, ni debajo de Dios, ni antes de Dios, ni después de Dios. Dios es Dios, una verdad en todo nivel, una verdad a la quinta potencia, una verdad en estado puro de la existencia de Dios. Su reino domina sobre todo. No existe reino en la tierra que supere el reino de Dios, ni pensarlo. No sé por qué personas suben imágenes donde hay una lucha entre Dios y Satanás. ¿Sabe? Satanás no es oposición para Dios. Satanás tampoco vamos a tener en poco su existencia. Simplemente que es un mentiroso, padre de mentira, y que termina haciéndole los mandados al Señor. Hay un propósito en eso nada más. Y no quiero entrar en esa cuestión porque hay que detallar muchas cosas. Pero lo que sí le digo que no hay reino que haga un paralelo con el reino de Dios. El reino de Dios es infinito y es eterno. Es infinito y es eterno. Y es nuestro porque a Él le ha placido hacernos heredar su reino. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, dijo Jesucristo en una ocasión que estuvo aquí en la tierra. Así que ese es nuestro Dios. ¿Sabe? David, después de reconocer su necesidad de hacerle ver a su alma su condición, después de hacerle ver a su alma su necesidad de reconocer a Dios en todos sus caminos, de reconocer las bondades de Dios, de reconocer que Él es su Señor, David da un salto más allá y dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Obedeciendo a la voz de su precepto. Ministros de Dios, que hacéis su voluntad. ¿Sabe? Los ángeles de Dios son poderosos en fortaleza y ellos ejecutan la palabra de Dios. Y los ángeles son comparados a los ministros de Dios, a los pastores que predican su palabra, a los ministros que hacen la voluntad de Dios. David le dice: ángeles, bendecid a Jehová. Vosotros, por muy poderosos que seáis, muy poderosos en fortaleza, por mucho que seáis vosotros los que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, bendecid a Jehová. Bendecid a Jehová vosotros
todos sus ejércitos, ministros de Jehová, que hacéis su voluntad. Todos los ejércitos de Jehová, todos los hijos de Dios que aquí en la tierra le servimos a Dios. ¿Le sirves tú a Dios? Dios te dice ahora mismo a través de David, bendice a Jehová. Ministro que hacéis la voluntad de Dios, bendice a Jehová. Vive para bendecir su nombre. Vive para agradecer a Dios lo que ha hecho por ti, lo que hace cada día por ti, por los tuyos, por tu familia. Bendice a Jehová. Él nos ha salvado, oiga bien, para gloria y alabanza de su santo nombre. Por eso me gusta lo que dice David. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros de Jehová que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, todas las obras de esta tierra. Radica su existencia en bendecir y alabar el santo nombre de Jehová. Y en todo lugar de su señorío, alma mía, bendice a Jehová, bendice a Jehová. Eso digo yo a mi alma, bendice a Jehová. Él que te ha sanado, que te ha salvado, que te ha dado vida en abundancia. Alma mía, bendice a Jehová. Él es tu redentor. Me gusta lo que dijo Job en su condición, que pasaba por un proceso terrible. Es el personaje sufriente de la Biblia después de Jesucristo, claro. Y dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive, y mis ojos, no otros, y mis ojos lo verán. Yo digo también, bendice alma mía al que te ha amado, al que te ha salvado, al que te ha rescatado, al que te ha sanado, al que te corona de favores y misericordia, al que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Yo soy consciente que mi vida consiste en un antes y un después, y el antes no lo quiero. Ese antes, mi vida pasada, no la quiero. Ese antes tenía mucha tristeza, dolor, angustia, amargura, enojo, ira. Me faltarían mis dedos para describir mi estado en ese pasado. Ahora yo me gozo en el Señor. El antes y el después, ahora yo me gozo. Mi presente ahora es Cristo y mi futuro es Cristo. Sí, Señor. A Él le amo, a Él le serviré, a Él le seguiré por siempre y para siempre. Bendito sea el nombre de Jehová. Finaliza este salmo, que no se los hice ver, con el último versículo que dice, y en todo lugar de su señorío. Él es el Señor de la tierra. Donde tú estés, dile, alma mía, bendice a Jehová. En todo lugar de su señorío, el Señor de la tierra. Yo no sé en qué país tú te encuentras, yo no sé en qué punto de la tierra tú te encuentras, pero en todo lugar de su señorío, alma mía, bendice a Jehová. Él es el Señor de toda existencia. Hay más planetas. Él es el creador. De Dios es la tierra y su plenitud. Bendito sea el nombre de Jehová. Pido a Dios que este salmo, pido a Dios que esta palabra
sea recibida por tu corazón, por tu espíritu, por tu alma, y que esta palabra obre poderosamente en todo tu ser, que esta palabra te anime, que esta palabra te haga dar un giro en tu vida, que esta palabra te detenga en ese corre, corre de la vida, detente y siempre digo escapa por tu vida, porque este mundo solo está lleno de tristeza y dolor. Bendito sea el nombre de Jehová y que esta palabra sea poderosa obrando en todos aquellos que la escuchen. Dios te bendiga grandemente, Dios te prospere, Dios te sane. Las misericordias de Jehová sean sobre tu vida, tu familia, tus bienes. Y deseo que prosperes como prospera tu alma. Deseo que Dios sea provisión sobre tu vida y tu familia. Deseo que Dios te guarde en todos tus caminos. Y yo declaro que ninguna plaga llegará a tu casa, que Dios te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Dios te bendiga grandemente y será hasta la próxima. Adiós. Dios te bendiga.